Mi hijo Daniel murió hace 3 años, o al menos eso creí. Desde entonces, las noches en esta casa se volvieron largas, densas, imposibles de atravesar sin pensar en él. Su risa sigue flotando entre las paredes, su olor persiste en el pasillo, y aún hoy, cuando el viento sopla desde el patio, juro escuchar su voz llamando a su madre. Pero lo que más me atormenta no son los recuerdos, sino lo que mi esposa Elena hace cada noche desde que él se fue. A las 11 en punto, sin falta, ella se levanta del sofá, apaga el televisor y camina hacia la habitación de Daniel. Abre la puerta, entra y la cierra con llave por dentro. A veces se escuchan pasos, murmullos, incluso una melodía tarareada muy suave, la misma que solía cantarle cuando era niño. Y yo, desde el pasillo, me quedo mirando esa puerta cerrada, como si detrás de ella todavía viviera el fantasma de nuestro hijo. Durante mucho tiempo, pensé que era su forma de lidiar con el dolor, que necesitaba sentirlo cerca, aunque fuera con la imaginación. Pero últimamente algo cambió. Una noche, al pasar frente al cuarto, escuché algo que me heló la sangre. Una voz masculina. No era un sollozo ni un eco. Era una voz que respondía. Me quedé inmóvil. Mi corazón latía con fuerza. Pero no me atreví a tocar la puerta. Esa noche, Elena salió del cuarto 2 horas después, pálida, temblorosa, con los ojos hinchados. Al verme en el pasillo, sonrió forzadamente. «No puedes entenderlo, Francisco», me dijo. «Déjame vivir mi duelo a mi manera», y se fue a dormir. Desde entonces no puedo cerrar los ojos sin pensar en esa voz. Era la voz de Daniel, y lo juro por mi vida. No era un recuerdo, era real. Durante el día Elena actúa con una normalidad inquietante. Prepara café, riega las plantas, se maquilla un poco para salir a comprar pan, como si el mundo siguiera su curso sin grietas. Pero hay detalles que no me dejan en paz. El otro día lavó ropa que no reconocí, camisetas que no eran mías, pantalones masculinos, una chaqueta que Daniel solía usar en invierno. También noté que cocinaba más comida de la necesaria. «No me gusta tirar la comida», me dijo cuando le pregunté. «A veces me paso con las porciones», pero esa explicación no encajaba. Eran 3 platos servidos, siempre 3. A veces la veo pasar con una bandeja en las manos, directo al cuarto de Daniel, siempre con la misma rutina. Entra, cierra, y no vuelve hasta la madrugada. He intentado hablar con ella, pero cada vez que lo hago, se descompone. «¿Por qué insistes en abrir heridas, Francisco?», me dice con lágrimas en los ojos. «¿Por qué no puedes dejar que yo lo recuerde como necesito?». Y yo me quedo callado porque su dolor me paraliza. Pero en el fondo, algo me dice que no se trata de recuerdo ni de nostalgia. Hay algo más, algo que no me está diciendo. La semana pasada soñé con Daniel. Estaba en su habitación, sentado en la cama, mirándome con esos ojos llenos de vida que tenía cuando era niño. Me decía: «Papá, no dejes que mamá me encierre. No estoy donde crees». Desperté empapado en sudor. No creo en visiones, pero aquel sueño me dejó una inquietud que no pude ignorar. Así que al día siguiente esperé a que Elena saliera al mercado y entré en la habitación de Daniel por primera vez en 3 años. El olor a encierro me golpeó. Nada había cambiado. La cama perfectamente tendida, los trofeos de fútbol alineados en el estante, las fotos con su sonrisa intacta. Pero en el suelo, junto a la ventana, vi algo que me heló la sangre. Huellas de barro fresco. No eran antiguas, eran recientes. Seguí el rastro hasta el armario. Allí, entre la ropa guardada, encontré una caja con cosas que no recordaba. Medicamentos, un cepillo de dientes nuevo, una botella de agua a medio consumir. Todo indicaba que alguien estaba usando esa habitación. Sentí un vértigo indescriptible. Si Daniel estaba muerto, ¿quién dormía en su cama? Y si no lo estaba, ¿qué estaba ocultando Elena? Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. Esa misma noche, fingí dormir temprano. Escuché el sonido de las llaves, el crujido del piso, el chirrido de la puerta de la habitación de Daniel abriéndose. Esperé unos minutos y salí al pasillo en silencio. La puerta estaba, como siempre, cerrada con llave. Me arrodillé y acerqué el oído. Escuché murmullos. Primero la voz de Elena, temblorosa, casi suplicante. «No puedes quedarte aquí, es peligroso». Y luego, otra voz, una voz masculina,
baja, familiar. No te preocupes, mamá. Él no sabe nada. Retrocedí de golpe, con el corazón martillándome el pecho. Él no sabe nada. Hablaban de mí. Corrí al salón temblando, intentando convencerme de que no podía ser, que la mente me jugaba una mala pasada, que quizá mi propio dolor me hacía escuchar lo que quería escuchar. Pero el miedo no desapareció. Esa voz no era un recuerdo, no era un eco, era real. Esa noche no dormí. Al amanecer, tomé una decisión: instalar una cámara oculta en la habitación de Daniel. Ya no podía soportar más secretos. Necesitaba saber la verdad, aunque me destruyera. Cuando Elena salió al día siguiente, entré al cuarto con una pequeña cámara que había comprado hace tiempo. La coloqué detrás de una figura de cerámica en la repisa, conectada a mi celular. Luego salí, cerré con cuidado y esperé. Esa noche, como siempre, Elena volvió a entrar al cuarto a las 11 en punto. Yo, desde el salón, observé la transmisión en directo con el corazón en la garganta. Primero la vi encender una vela frente a la foto de Daniel. Luego colocó una bandeja de comida sobre la mesa. Hasta ahí nada fuera de lo normal. Pero unos segundos después, se giró hacia la puerta y alguien más entró en la habitación. La cámara tembló levemente, pero alcancé a ver su rostro. Pálido, demacrado, pero inconfundible. Era Daniel, mi hijo, el que enterré hace 3 años. La bandeja cayó de mis manos, y esa noche comprendí que el muerto nunca se había ido. No dormí esa noche. Me quedé en el sofá con el celular en la mano, viendo una y otra vez la grabación. El rostro que aparecía en la pantalla no era un fantasma, ni una ilusión. Era Daniel. Su cabello algo más largo, su piel pálida, sus movimientos lentos, pero su rostro era idéntico. El video duraba apenas 2 minutos. En él, Elena le servía comida, acariciaba su cabello y le susurraba algo que el micrófono no alcanzaba a captar. Luego Daniel se giraba hacia la cámara, como si supiera que lo observaban. Sonreía apenas y la imagen se volvía borrosa. Cuando el video se cortó, el corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que pensé que me mataría ahí mismo. Me quedé sentado en la oscuridad, temblando, esperando escuchar pasos, respiraciones, cualquier cosa. Pero la casa permaneció en un silencio absoluto. Solo el reloj marcaba el paso de los segundos, lento y cruel. A las 3 de la madrugada, Elena salió del cuarto. La observé desde el pasillo sin moverme. Llevaba el cabello despeinado, el rostro húmedo de lágrimas y las manos manchadas de algo oscuro. ¿Barro? ¿Sangre? No podía saberlo. Cuando me vio, se detuvo. Por un instante creí que gritaría, pero en lugar de eso, me sonrió débilmente y susurró: «Francisco, por favor, no preguntes», y siguió caminando hacia el dormitorio. A la mañana siguiente, intenté hablar con ella. La encontré en la cocina preparando café, con la mirada perdida. «Elena, tenemos que hablar», dije. «No hay nada que decir», respondió sin mirarme. «Lo vi. Tengo pruebas». Dejó la cuchara sobre la mesa con la mano temblorosa. «¿Qué viste?» «A Daniel», dije. «Anoche». Se giró lentamente. Sus ojos estaban vacíos, como si mi voz la hubiera alcanzado desde muy lejos. «No sabes lo que dices», murmuró. «Lo grabé», insistí. «Está en mi teléfono». Ella se acercó, despacio, y me arrebató el celular de las manos. Lo revisó con rapidez, pero el video ya no estaba. El archivo había desaparecido. «¿Qué hiciste?», grité. «Yo no lo toqué», dijo ella, asustada. «Te lo juro, Francisco, no lo toqué». «No me mientas», golpeé la mesa con fuerza. «Vi a nuestro hijo con mis propios ojos». Entonces, su expresión cambió. Se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar, en silencio, con un temblor profundo. «¿No entiendes?», susurró entre sollozos. «Yo también lo vi». «¿Qué?». «Él viene a verme. Cada noche, desde que murió». Su voz se quebró y una parte de mí quiso creer que estaba loca, que el dolor la había consumido. Pero otra parte, una más oscura y más honesta, sabía que decía la verdad. Intenté mantener la calma. «Elena, explícame qué está pasando». Ella negó con la cabeza. «No puedo. No todavía». «¿Cómo que no puedes? Es nuestro hijo». «No», dijo, mirándome fijamente. «Ya no es nuestro hijo». Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. «¿Qué significa eso?». No respondió. Se limitó a secarse las lágrimas, se levantó y dijo con voz fría: «Prometí que no te lo contaría». «¿A quién?», pregunté. «A él». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo.
Elena me miró con una tristeza tan profunda que casi me dio miedo. Si lo amas, dijo, déjalo estar. Y se fue dejándome con 1000 preguntas y una certeza insoportable. No estaba loca. Durante el resto del día, la casa se sintió extraña, el ambiente pesado, los relojes atrasados, el aire más frío de lo normal. Esa habitación, la de Daniel, parecía absorber la luz. A veces creía escuchar el leve crujir del piso o el murmullo de voces apenas audibles detrás de la puerta cerrada. Intenté distraerme arreglando cosas en el taller del garaje, pero mi mente volvía una y otra vez al mismo lugar, la habitación de mi hijo. Al anochecer, Elena desapareció. La busqué por toda la casa, pero no estaba. Su coche seguía en el garaje, así que supuse que debía estar en el cuarto de Daniel. Me acerqué sigilosamente. La puerta estaba cerrada con llave. Apoyé el oído contra la madera. Escuché un susurro. Primero la voz de ella, suave, maternal, y luego la misma voz masculina que ya conocía. Pero esta vez las palabras fueron claras. No te preocupes, mamá. Papá no sospecha. Retrocedí un paso, con el corazón al borde del colapso. Me llevé la mano a la boca para no gritar. ¿No sospecha? ¿De qué hablaban? De pronto, escuché pasos dentro de la habitación. Me aparté del pasillo y me escondí detrás de la pared. La puerta se abrió. Elena salió mirando a ambos lados y cerró la puerta con llave. Guardó las llaves en su bolsillo y caminó hacia la cocina. Aproveché el momento. Fui hasta el cuarto, introduje una ganzúa vieja que tenía del taller y abrí la cerradura con manos temblorosas. Empujé la puerta despacio. El aire estaba helado, olía a humedad y a algo más. Un olor agrio, metálico. Encendí la luz. La cama estaba tendida, nada fuera de lugar. Solo una cosa llamó mi atención. Una ventana abierta que daba al jardín trasero. Bajo el alféizar, huellas frescas de barro. Corrí afuera, pero el jardín estaba vacío. El viento movía las ramas del rosal y la luna se reflejaba en el vidrio. No había nadie. Volví adentro desconcertado. Elena me esperaba en el pasillo con una calma inquietante. ¿Qué hacías?, preguntó. Buscándote. Te dije que no entres allí. Intenté responder, pero su mirada me congeló. No era la mirada de mi esposa. Era otra, vacía, distante, como si algo o alguien la controlara. Él no quiere verte, Francisco, dijo finalmente. ¿Quién? Daniel. Y se marchó, dejándome solo frente a aquella puerta que parecía esconder el mismísimo infierno. Esa noche revisé las cámaras del pasillo. La grabación mostraba claramente a Elena entrando y saliendo de la habitación. Pero en el momento en que Daniel debería aparecer, la imagen se distorsionaba por completo. La señal caía. Era como si alguien supiera que estaba mirando, como si Daniel, o lo que fuera que vivía allí dentro, no quisiera ser visto. Y mientras me quedaba observando la pantalla vacía, escuché un golpe seco desde el segundo piso, seguido de un susurro que hizo que la sangre se me helara. «Papá». Esa voz me persiguió toda la noche. No era un eco ni un recuerdo. Era clara, viva, cercana. «Papá». Cuando la escuché, sentí el cuerpo helarse por completo, como si la sangre se me hubiera vuelto hielo. Subí las escaleras a oscuras, con el corazón golpeándome el pecho. La puerta de la habitación de Daniel estaba entreabierta. La empujé con lentitud, esperando encontrar no sé qué, quizás a Elena, quizás un intruso, pero dentro no había nadie, solo el olor a humedad y ese silencio que parece esconder respiraciones invisibles. La cama seguía perfectamente tendida, el escritorio cubierto de polvo, el vaso de agua en la mesita medio lleno. Toqué el borde del vaso. Estaba frío, demasiado frío. Esto no puede ser real, pensé, pero lo era. Algo en esa habitación estaba vivo. Decidí que necesitaba pruebas. La primera cámara que instalé había desaparecido de mi teléfono, como si alguien la hubiera borrado a propósito. Así que esta vez me aseguré de hacerlo bien. Fui al garaje, saqué una cámara nueva, más moderna, con batería independiente y memoria interna. Nada de conexión a Internet. Nadie podría manipularla. Pasé todo el día esperando que Elena saliera de casa. Cuando por fin lo hizo, subí corriendo y la instalé detrás del reloj de pared, justo frente a la cama. Coloqué otra en el pasillo, apuntando directamente a la puerta. Activé ambas. Me senté en la sala y esperé. Las horas pasaron lentas. Elena volvió al atardecer, preparó la cena en silencio, me preguntó si quería té. «No tengo hambre»,
le dije. ¿No dormiste anoche? No pude. Tienes que dejar de pensar en Daniel, Francisco. No te hace bien. Sonreí amargamente. Si tan solo ella supiera lo que yo sabía. A las 11, como todas las noches, se levantó y caminó hacia el pasillo. La seguí con la mirada desde el sofá, conteniendo la respiración. Abrió la puerta del cuarto de Daniel, entró y la cerró con llave. El sonido metálico del cerrojo me retumbó en la cabeza. Fui a la sala donde tenía mi laptop. La cámara del pasillo transmitía en directo. Elena estaba dentro. Esperé. Durante los primeros minutos no ocurrió nada, solo silencio. Luego un leve movimiento. La puerta del cuarto se abrió desde adentro, y una figura salió, alta, delgada, con el rostro inclinado. Me acerqué a la pantalla. No podía ser. Era Daniel. El video temblaba ligeramente, pero su silueta era inconfundible. Llevaba la misma chaqueta azul que usaba antes de morir, aquella que nunca encontramos el día del entierro. Caminaba despacio por el pasillo, mirando a ambos lados. En un momento se detuvo, levantó la cabeza y miró directamente hacia la cámara. Su rostro estaba parcialmente cubierto por la sombra, pero sus ojos, Dios, esos ojos, no eran los mismos. Eran oscuros, vacíos, como si algo los habitara. La imagen se distorsionó. Un ruido agudo llenó la pantalla. Intenté reajustar la señal, pero se cortó. No recuerdo cuánto tiempo pasó hasta que me atreví a moverme. Cuando por fin me levanté, subí las escaleras con una linterna en la mano. El pasillo estaba a oscuras. La puerta de la habitación seguía cerrada. «Elena», susurré. Nadie respondió. Golpeé la puerta. «Elena, abre». Nada. Busqué las llaves en su bolso. Sabía dónde las guardaba, y abrí la cerradura con manos temblorosas. El aire que salió del cuarto era pesado, denso, casi irrespirable. El olor a hierro era más fuerte que nunca. Encendí la luz. La cama estaba deshecha, la bandeja con comida tirada en el suelo, y en la pared, con lo que parecía barro o sangre, alguien había escrito: «No mires». Sentí un nudo en la garganta. No sabía si gritar o correr. Revisé todo el cuarto, cada rincón, cada mueble. No había nadie, pero el armario estaba entreabierto. Tragué saliva, acerqué la mano y lo abrí. Dentro no había ropa, solo una cámara. La primera cámara, la que había desaparecido, estaba encendida. La tomé con cuidado, la llevé al escritorio y revisé el contenido. Había un solo archivo, fechado la noche anterior. Lo abrí. El video mostraba a Elena entrando al cuarto con una bandeja. Como siempre, la imagen temblaba, pero todo parecía normal. Hasta que algo cambió. La figura que apareció detrás de ella no era Daniel. No del todo. Tenía su cuerpo, su voz, su forma de moverse, pero su rostro parecía distorsionado, como si su piel no le perteneciera. Elena hablaba con ternura, pero el ser frente a ella permanecía inmóvil. Solo cuando ella intentó tocarlo, él retrocedió. «No me toques, mamá». «Hijo, no soy tu hijo». Elena rompió a llorar. El ser, Daniel o lo que fuera, se inclinó hacia ella, y con una voz más profunda, más densa, añadió: «Él me está mirando». Luego giró lentamente hacia la cámara. Sus ojos se abrieron de par en par, completamente negros, y la pantalla se volvió estática. Dejé caer el aparato al suelo. Mis manos temblaban, mi respiración se descontrolaba. No sabía si lo que había visto era real o una alucinación, pero la cámara no mentía. Bajé corriendo las escaleras, buscando a Elena, llamándola a gritos. «Elena, Elena, ¿dónde estás?» La encontré en la cocina, de pie frente a la ventana, inmóvil. Su rostro estaba pálido, su mirada fija en la oscuridad exterior. En su mano sostenía algo, la bandeja con la cena intacta. «¿Dónde estabas?», pregunté. No respondió. «Elena, háblame». Giró la cabeza lentamente. Su voz fue un susurro apenas audible. «No debiste verlo, Francisco». «¿Qué era eso? ¿Qué está pasando?» «Lo trajimos de vuelta», dijo con lágrimas en los ojos. «Pero algo salió mal». Me quedé helado. «¿Qué quieres decir con lo trajimos?» Ella bajó la mirada. «No entiendes. No lo entiendes todavía». Y entonces, con un temblor casi imperceptible en su voz, añadió: «Daniel murió, sí, pero no descansó. Esa noche no pude conciliar el sueño». Las palabras de Elena se repetían en mi cabeza una y otra vez. Lo trajimos de vuelta. Traer de vuelta a un muerto. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Y a qué precio? Me senté frente al escritorio y revisé la cámara una vez más.
El último fotograma antes de que la imagen se cortara mostraba la pared del cuarto. Allí, en la esquina, se distinguía una silueta, alta, encorvada, con algo que parecía un rostro humano, y sin embargo no lo era. Cuando amplié la imagen, me quedé sin aire, porque sobre el pecho de esa figura se veía claramente una cicatriz, la misma que Daniel tenía cuando lo encontramos muerto 3 años atrás. Pasé toda la madrugada frente a la pantalla. Cada vez que miraba ese fotograma congelado, esa figura encorvada con la cicatriz en el pecho, sentía que el corazón me pesaba más. Era Daniel. No había duda. Pero, ¿cómo podía hacerlo? Amaneció sin que me diera cuenta. El sol se filtró por las cortinas del salón, dorando los muebles viejos, el polvo suspendido, el silencio que parecía no pertenecer a una casa viva. Elena dormía en el dormitorio. Yo no había tenido el valor de enfrentarla aún. Fui hasta el cuarto de Daniel. El aire seguía helado. Los relojes de la casa parecían desajustarse cada vez que entraba allí. Juraría que incluso el tiempo se volvía más lento. En el suelo, entre los restos de barro y la bandeja tirada, vi algo que no había notado antes. Una libreta. Era la libreta de Daniel. Su caligrafía inconfundible llenaba las primeras páginas. Fórmulas, dibujos, notas de universidad. Pero a partir de la mitad, las líneas cambiaban. Su letra se volvía más temblorosa, como si su mano ya no le perteneciera. Y lo que estaba escrito me hizo estremecer. He vuelto, pero no todo volvió conmigo, no soy el mismo. Mamá dice que debo callar, pero la voz en la pared no me deja dormir. Dice que papá sospecha, dice que pronto vendrá por mí. Cerré el cuaderno, con las manos heladas. Esa no era una alucinación, era una advertencia. A las 9 de la mañana, Elena bajó a la cocina. Su rostro estaba pálido, sus ojos hinchados. Se sentó frente a mí en silencio, como si esperara una sentencia. ¿Desde cuándo sabías que estaba vivo?, pregunté. Ella no respondió. Elena, mírame. ¿Desde cuándo? Finalmente levantó la vista. Desde el primer día, susurró. Desde su entierro. Me quedé sin aire. ¿Qué estás diciendo? No murió, Francisco. Solo dejó de ser el mismo. Me llevé las manos a la cabeza. ¿De qué hablas? Yo lo vi. Vi su cuerpo. Lo enterramos juntos. Lo que viste no fue a Daniel, dijo con lágrimas en los ojos. Fue algo que dejó atrás. Mi cuerpo temblaba. ¿Quién te dijo eso? Él. Su voz se quebró. Esa misma noche, cuando regresé del cementerio, estaba en la puerta, cubierto de barro, con la misma ropa con la que lo habíamos enterrado. Eso es imposible. Pensé que estaba loca, que era un sueño. Pero me habló, me abrazó y su cuerpo estaba frío, pero su corazón latía. La miré sin poder procesar lo que escuchaba. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque él no quería. Era mi hijo. Y por eso mismo, dijo ella casi gritando. Porque tú habrías intentado detenerme. Me quedé mudo. Elena se levantó, caminó hacia la ventana con la voz baja, rota. Los doctores no pudieron explicarlo. Me dijeron que hay cosas que la ciencia no puede entender, que a veces el alma se niega a irse. ¿Qué hiciste, Elena?, pregunté con el alma encogida. Lo traje de vuelta, pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos. ¿Cómo?, pregunté casi en un susurro. Elena se giró hacia mí, y en sus ojos ya no había lágrimas, solo culpa. Había un médico, un tal doctor Aguirre. Trabajaba en una clínica experimental. Prometió que podía devolverle la vida a personas en estado irreversible, que podía reactivar el cerebro con impulsos eléctricos. ¿Y tú le creíste? Era mi hijo, Francisco. Yo habría creído en el mismísimo diablo. Guardé silencio. Esa última frase me heló el alma, porque tal vez eso era precisamente lo que había hecho. El médico vino de noche, continuó. Trajo un maletín con aparatos, tubos, una máquina extraña. Me dijo que lo que iba a pasar debía quedar en secreto, que si salía mal nadie debía saberlo. ¿Y funcionó? Sí, y no. Se llevó las manos al rostro. Cuando Daniel abrió los ojos, su mirada ya no era la misma. No hablaba de la misma forma. No recordaba algunas cosas. A veces se quedaba mirando la nada durante minutos. ¿Y el médico? Desapareció. Nunca volvió. Me levanté y golpeé la mesa. Dios mío, Elena, lo trajiste de vuelta con algo que no entiendes. Eso no era nuestro hijo. Era él, gritó. Al principio sí lo era. Dormía,
comía, respiraba, pero después empezó a cambiar. Su voz se quebró. Empezó a oír voces. ¿Voces? Decía que alguien lo llamaba desde el espejo, que lo que regresó con él no debía estar aquí. ¿Por eso lo encerraste? Sí, porque cuando se miraba sonreía, pero no era su sonrisa. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Dónde está ahora?, pregunté con miedo. Se esconde durante el día. Sale solo por la noche. No puedo controlarlo. Me quedé mirando a mi esposa y comprendí que había vivido 3 años durmiendo con un secreto que la devoraba lentamente. Una parte de mí la odiaba por lo que había hecho, pero otra parte la comprendía. El amor de un padre puede doler, pero el de una madre puede volverse peligroso. Decidí revisar las grabaciones nuevamente. Elena me dejó hacerlo. Quizás parte de ella necesitaba que yo viera con mis propios ojos lo que había hecho. Encendí la laptop. Abrí los archivos de la cámara. Los primeros minutos eran los mismos. Elena y Daniel hablando en voz baja, el murmullo del viento, los susurros. Pero al final del video, cuando todo parecía normal, ocurrió algo que no había notado antes. Una sombra se reflejaba en el espejo detrás de Daniel. No tenía forma humana, parecía moverse independiente de ellos. Y de pronto, en la pantalla, Daniel levantó la vista y sonrió. No a Elena, no a la cámara, a mí. Mi cuerpo se tensó. Retrocedí de la silla, con el corazón desbocado. Esa sonrisa era consciente. Sabía que lo observaba. Apagué la laptop, pero la pantalla se encendió sola. El video se reinició, solo que ahora la imagen era diferente. La cámara mostraba mi propio salón en tiempo real, con mi figura sentada frente al escritorio, y detrás de mí, en la penumbra, algo se movía. Me giré lentamente. El pasillo estaba vacío. La laptop emitió un zumbido, y en la pantalla apareció una frase escrita en letras temblorosas, como si alguien las estuviera tipeando en ese mismo momento. No lo busques más, papá. Ya estoy en casa. Esa frase quedó flotando en el aire como un eco maldito. Daniel murió. Sí, pero no descansó. No supe qué responder. Mi mente se debatía entre el espanto y la incredulidad. Elena permanecía frente a mí, con el rostro bañado en lágrimas, pero con una serenidad extraña, casi resignada. No era la mirada de una mujer loca, era la de alguien que sabía demasiado, y que ya no temía cargar con su culpa. Explícamelo todo, le dije con voz ronca. Todo, sin dejar nada afuera. Elena respiró hondo, se sentó frente a mí, temblando. Sacó de su bolsillo un sobre doblado, amarillento por el tiempo, y lo dejó sobre la mesa. En la esquina se leía un nombre, Dr. Ernesto Aguirre. Aquí empezó todo, susurró. Años atrás, cuando Daniel estaba en la universidad, sufrió un accidente de laboratorio, una explosión pequeña, un fuego repentino. Salió con una herida profunda en el pecho, esa cicatriz que siempre le quedó, y desde entonces empezó a obsesionarse con la idea de la energía residual del cuerpo humano. Creía que el alma era una forma de electricidad que podía medirse, transferirse, retenerse. Decía que la muerte no era final, explicó Elena, que solo era un corte en la corriente. Yo lo escuchaba reírse de su propia locura, sin imaginar que hablaba en serio. Cuando Daniel murió 3 años atrás, una parada cardíaca súbita, sin explicación médica, Elena se negó a aceptar la pérdida. Durante semanas visitó hospitales, laboratorios, iglesias, hasta que encontró a ese tal Aguirre, un médico argentino con fama de trabajar entre la ciencia y lo divino. Lo contactó en secreto. Él le prometió lo impensable. Puedo devolverle su hijo, pero no será gratis, ni completamente suyo. ¿Qué quiso decir con eso?, pregunté. Lo entenderás cuando veas esto, respondió Elena. Del sobre sacó una hoja con un sello clínico. El encabezado decía, Proyecto Renacer, prueba 07D. Allí estaban los registros de una intervención realizada en una casa privada. Temperatura corporal reanimada, impulsos eléctricos aplicados, signos vitales fluctuantes. Y en la parte inferior, una anotación escrita a mano. El sujeto despierta, habla, pero hay algo más dentro. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Dios mío, murmuré. ¿Qué trajiste a esta casa, Elena? Ella cerró los ojos. Al principio creí que era Daniel. Tenía su voz, sus recuerdos, hasta su manera de reír. Y después empezó a cambiar. Las primeras semanas Daniel se comportaba como antes. Comía poco, dormía mucho, se mantenía alejado de la luz, pero por las noches
Se quedaba despierto, hablando solo. Elena lo escuchaba desde el pasillo, murmurando frases incomprensibles. No soy yo, él me ve, el espejo sangra. Una noche, Elena abrió la puerta y lo encontró frente al espejo, con los ojos completamente negros. Le pregunté qué hacía, dijo ella. Me respondió, estoy aprendiendo a ser Daniel otra vez. Desde entonces comenzó a encerrarse, y ella, consumida por la culpa y el miedo, lo protegió, lo alimentó, lo escondió, hasta que yo comencé a sospechar. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora, y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. ¿El médico? ¿Qué fue de él?, pregunté. Elena bajó la mirada. Desapareció 2 días después de la reanimación. ¿Y lo buscaste? No tuve tiempo, Daniel enfermó. ¿Qué tipo de enfermedad? No sé cómo explicarlo, dijo ella. No era física, era como si algo dentro de él intentara salir. Tomó mi mano con fuerza. Me pidió que lo encerrara, que no dejara que nadie lo viera. ¿Por qué? Porque dijo que, si yo lo miraba demasiado tiempo, lo recordaría de otra forma. ¿Otra forma? Sí, susurró. Como realmente era. En ese momento lo entendí todo. No era un milagro. No era mi hijo regresando. Era otra cosa, usando su cuerpo, su voz, su memoria. Elena lo había traído de vuelta, pero no al Daniel que conocimos. Había traído algo más, algo que no debía cruzar la frontera de la muerte. Me levanté, furioso. Esto es una aberración, jugaste a ser Dios. Yo solo quería verlo una vez más, gritó ella. Solo una vez más. Sus lágrimas eran sinceras, pero ya era demasiado tarde para redención. La puerta del cuarto de Daniel volvió a crujir arriba, lentamente, como si alguien escuchara. Ambos alzamos la vista. El silencio fue total. Entonces, un sonido seco, un golpe contra la pared, después otro, y otro, como si alguien se golpeara la cabeza desde adentro. Corrimos escaleras arriba. Elena intentó abrir la puerta pero estaba cerrada. De adentro venía su voz, gutural, ronca. No entren, no miren. Ella sollozaba, golpeando la madera. Hijo, por favor. Pero lo que salió después no fue la voz de Daniel, fue otra, más profunda, más vieja. Ya no hay hijo. Un silencio denso invadió la casa. Elena retrocedió, tambaleándose. Yo empuñé una lámpara, dispuesto a derribar la puerta, pero ella me detuvo. No, Francisco, si la abres, no podrás volver a cerrarla. Sus palabras fueron casi un susurro, pero bastaron para detenerme. La puerta dejó de temblar. El ruido cesó. Solo se oyó un último murmullo al otro lado. Papá, dile que me deje ir. Y después nada. Elena cayó de rodillas. Yo me quedé helado, con el alma partida en dos. Una mitad que quería salvarlo y otra que rogaba que aquel infierno terminara. Esa noche no dormimos. Elena permaneció junto a la puerta del cuarto hasta el amanecer, rezando, murmurando palabras que no entendía. Cuando el sol comenzó a filtrarse por las ventanas, me miró con una calma espeluznante. Francisco, dijo, si algo pasa, prométeme que no intentarás detenerlo. ¿Detener qué? El final. Y entonces, con voz casi inaudible, añadió, el doctor dijo que, si el alma no acepta el cuerpo, la oscuridad vendrá por todos. No amanecí ese día, simplemente me descubrí aún despierto cuando el sol entró por la ventana, pálido y cansado. Elena dormía en el sofá, con el rostro hundido entre las manos, exhausta. Yo no podía apartar la vista de la puerta del cuarto de Daniel. Desde hacía horas, nada se movía allí dentro. Ni un ruido, ni un suspiro, solo un silencio tan pesado que parecía respirar. Bajé las escaleras y serví café. Mis manos temblaban tanto que el líquido se derramaba sobre la mesa. Mientras bebía, recordé las palabras del médico. Si el alma no acepta el cuerpo, la oscuridad vendrá por todos. ¿Era eso lo que estaba pasando? ¿Y si lo que estaba dentro de Daniel no era su alma? Decidí hacer lo que no debía, buscar al doctor Aguirre. No por curiosidad, sino por miedo. Tenía que saber qué demonio había metido mi esposa en casa. Encontrarlo no fue fácil. Durante semanas había desaparecido del registro médico, pero un antiguo colega suyo me dio una pista. Había trabajado en un centro de investigación privada, en las afueras de la ciudad, clausurado tras una serie de muertes inexplicables. El lugar se llamaba Instituto Renacer. El nombre me dio escalofríos. Renacer, el mismo que aparecía en los documentos del sobre.
Tomé mi coche al amanecer y conduje hasta allá. La carretera era larga, solitaria, y el paisaje, árido, cubierto de árboles secos, parecía un reflejo de mi propio interior. Llegué a un edificio abandonado, con los cristales rotos y los letreros oxidados. Una sensación de vacío me envolvió apenas crucé la verja. Entré. El polvo cubría todo. Había camillas oxidadas, frascos con líquidos secos, pizarras llenas de fórmulas médicas ilegibles. En una mesa encontré una carpeta con fotografías. Eran cuerpos, jóvenes, adultos, ancianos, todos con los ojos abiertos, todos con una expresión indescriptible. En la parte inferior de cada foto, un número, 07D, Daniel Silva, mi hijo, y debajo otra, 08D, Ernesto Aguirre. El corazón me dio un vuelco. El propio médico había sido paciente de su experimento. Sentí un ruido detrás de mí, un paso lento, arrastrado. Me giré con el alma en un hilo. En el umbral había un hombre. Vestía una bata sucia, el cabello blanco, los ojos hundidos. «Usted», balbuceé. Él sonrió débilmente. Así que finalmente vino, era el doctor Aguirre, pero algo en su voz estaba mal. Hablaba despacio, como si cada palabra le doliera. «¿Por qué lo hizo?», le grité. «¿Por qué jugó con la vida de mi hijo?». «Porque su esposa me lo pidió», respondió con serenidad, «y porque quería probar que la muerte no era más que una frontera biológica». «¿Y qué trajo de vuelta?», pregunté con desesperación. El médico bajó la mirada. «No al que ustedes amaban». Guardó silencio un instante. Luego añadió: «Cuando abrimos el camino algo más cruzó. Una conciencia sin nombre. No pertenece a nadie, pero busca un cuerpo donde quedarse. Y Daniel estaba vacío el tiempo suficiente para que entrara». Me quedé paralizado. «¿Está diciendo que mi hijo está poseído?». «No, señor Silva. Peor». Su rostro se contrajo en una mueca de cansancio. «Esa cosa no posee. Imita, aprende, copia, recuerda, pero no siente. ¿Y se puede expulsar?». El doctor negó con la cabeza. «No, una vez despierta, el alma original se apaga lentamente. Lo que queda es un reflejo. Entonces, ¿Daniel está muerto otra vez?». «Hace mucho». Un golpe fuerte retumbó en la puerta del laboratorio. Ambos nos quedamos inmóviles. Otro golpe, más fuerte. Luego, una voz. «Papá». Esa voz, esa maldita voz. Corrí hacia la salida, pero el doctor me detuvo. «No lo abra. Es mi hijo». «No es su hijo», gritó él. «Es lo que vino con él». Pero yo ya había abierto la puerta. Frente a mí estaba Daniel. Su rostro era más pálido que nunca, los ojos completamente negros, pero su voz sonaba tan humana que dolía. «Papá, ven conmigo. Mamá te necesita». Me paralicé. «¿Dónde está tu madre?». «En casa, esperando que volvamos a ser una familia». El doctor Aguirre se interpuso entre nosotros. «Atrás, Daniel. No me llames así», respondió el muchacho con una sonrisa que me heló la sangre. «Daniel está durmiendo». El aire se volvió denso, pesado. El médico sacó de su bolsillo una jeringa con líquido plateado. «Francisco, salga ahora». Pero no me moví. Daniel lo miró y dijo en un tono casi burlón: «Otra vez con eso, doctor, ya no funciona». Y antes de que pudiera reaccionar, se lanzó sobre él. El grito de Aguirre fue breve. La jeringa cayó al suelo rompiéndose en 1000 pedazos. El cuerpo del médico se retorció, y cuando por fin se quedó inmóvil, Daniel se giró hacia mí. «¿Ves, papá?», dijo con voz tranquila. Él solo quería mantenernos separados. Retrocedí, tropezando con una camilla. Su sombra se alargaba con cada paso. Los ojos parecían absorber la luz. «¿Qué eres?», le pregunté. «Soy lo que pediste», respondió. «El deseo de verla, de tenerlo de vuelta. No fui solo, mamá. Tú también lo quisiste». Sus palabras me atravesaron, porque era cierto. Yo también había pedido en mis noches de llanto volver a ver a mi hijo una vez más. Me lancé hacia el pasillo y corrí sin mirar atrás. Escuché sus pasos detrás de mí, lentos, seguros. Logré salir del edificio y subir al coche. El motor rugió y cuando miré por el retrovisor, lo vi de pie frente a la puerta, inmóvil, observándome marchar. No intentó seguirme, solo levantó una mano, con una expresión extraña, casi triste, como si supiera que aún no había terminado. Conduje hasta el amanecer sin detenerme. Cuando llegué a casa, encontré la puerta abierta. Elena no estaba. Sobre la mesa, una nota escrita con su letra. «Francisco,
no lo busques. Lo que trajimos no puede volver a morir. Estoy yendo con él. Quizá así descanse. La hoja estaba manchada de barro, el mismo barro que había en los zapatos de Daniel. Esa noche me senté frente a la cámara del pasillo. Revisé las grabaciones recientes. A las 3:07 de la madrugada la puerta se abrió. Elena apareció tomada de la mano de Daniel. Cruzaron juntos el umbral y antes de desaparecer por el pasillo, ambos miraron a la cámara y sonrieron. Daniel levantó la mano, como despidiéndose, y sus labios se movieron, sin emitir sonido alguno. Amplié la imagen. Leí sus palabras con un nudo en la garganta. Te toca a ti, papá. Cuando terminé de ver el video, me quedé quieto, con los ojos fijos en la pantalla, sin respirar. Elena y Daniel desaparecían en la oscuridad del pasillo, tomados de la mano, como si fueran dos sombras que regresaban al lugar al que pertenecían. La cámara siguió grabando unos segundos más, hasta que la imagen se distorsionó. El sonido se volvió un zumbido bajo, y la pantalla quedó completamente negra. Cerré la laptop. El silencio de la casa me pesaba encima, tanto que podía escuchar el ritmo lento y desigual de mi propio corazón. No sabía si había perdido a mi esposa para siempre, si Daniel aún existía, o si en realidad alguno de nosotros seguía vivo del todo. Pero una cosa era cierta: el doctor Aguirre había mentido. Si él también había sido parte del proyecto Renacer, significaba que lo que Elena había traído no era un caso aislado, había más. Y quizá algunos seguían ahí fuera. El amanecer me encontró conduciendo de nuevo hacia el instituto abandonado. La imagen de Daniel sosteniendo la mano de su madre no se borraba de mi mente. Necesitaba respuestas, no consuelo. Esta vez entré por la parte trasera del edificio. El laboratorio estaba en ruinas, pero el sótano seguía cerrado con un candado nuevo. Lo rompí con una palanca y bajé las escaleras con la linterna en una mano y el miedo en la otra. El aire era húmedo y espeso. Las paredes estaban cubiertas de moho, y en el suelo, decenas de carpetas esparcidas mostraban nombres, fechas, números de identificación. Proyecto Renacer, fase 13. Comencé a leer los informes. El primero hablaba de una mujer de 35 años. Reanimación exitosa. Sujeto presenta disociación de identidad y pérdida total del reflejo pupilar. El segundo, niña de 10 años. Despertar parcial. Vocalizaciones incomprensibles. Muerte definitiva tras 14 horas. Y el tercero, Daniel Silva, 07D. En la descripción, una frase subrayada. La madre fue advertida. Aún así, insistió. El sujeto regresó. La entidad lo eligió. Me temblaron las piernas. La entidad. El doctor había dicho, algo cruzó. Ahora todo tenía sentido. Seguí leyendo, pasando las hojas con las manos heladas. Cada registro tenía una fotografía. Rostros deformes, sonrisas forzadas, miradas vacías. Pero lo peor fue el último expediente. No tenía nombre, solo una palabra escrita a mano. Padre. Escuché un ruido detrás de mí. Giré la linterna, apuntando hacia la puerta. Nada. Pero cuando volví a mirar los papeles, noté que faltaba una carpeta, la que acababa de dejar abierta frente a mí. Un susurro atravesó la oscuridad. Papá. Se me cayó la linterna. La luz rodó por el suelo, y en ese breve destello vi una figura encorvada al final del pasillo. Alta, delgada, los brazos demasiado largos, y esos ojos, negros como el vacío. Corrí, subí las escaleras tropezando, sin mirar atrás. Cuando llegué al pasillo principal, la luz del amanecer se filtraba por los ventanales rotos. Por un instante creí haber escapado, hasta que vi algo frente a la puerta de salida. Un cuerpo, tirado boca abajo. Me acerqué con cautela. Era Aguirre. Estaba muerto, con el rostro pálido y la boca abierta en un grito silencioso. En su pecho, tallado con algo afilado, había una frase: Renacer no terminó. Sentí náuseas. El laboratorio, los informes, Daniel, todo formaba parte de algo más grande. Un proyecto que había cruzado los límites de la ciencia y del alma. Regresé a casa esa misma tarde. Elena seguía sin aparecer, pero el aire dentro de la casa había cambiado. Más frío, más denso, y en la pared del pasillo, donde antes estaba colgado el retrato de Daniel, había algo escrito con carbón. Te dije que te tocaba a ti. Sentí un nudo en la garganta. Subí al cuarto de mi hijo. Todo estaba en orden, excepto por una caja encima de la cama. Dentro había una cinta de video con una etiqueta:
Renacer, sesión final. Busqué un viejo reproductor y la puse. La imagen comenzó con estática. Después apareció Aguirre frente a cámara, con el rostro cansado. Registro del experimento final. El sujeto ha mostrado avances excepcionales, pero hay un cambio. Su conciencia ya no responde a las órdenes. Parece tener voluntad propia. Se ha comunicado con los demás cuerpos. Dice que pronto saldrán todos. Este proyecto ha ido demasiado lejos. El video se interrumpió con un ruido. La cámara cayó al suelo y se vio solo un pie arrastrándose fuera del encuadre. Luego, una voz. Ya no somos sujetos, doctor. Somos los que regresan. Apagué la cinta de golpe. Mis manos temblaban. Esa voz no era humana, y sin embargo juraría que la había escuchado antes. De pronto, escuché un sonido arriba. Un portazo. Elena. Subí corriendo las escaleras. Ella estaba en el pasillo, pálida, con el cabello enredado y los ojos rojos. Francisco, susurró. Ya no puedo detenerlo. Me acerqué, tomándola de los hombros. ¿Dónde está? En todas partes, dijo con voz temblorosa. Ya no es solo Daniel. Aguirre los unió. Todos los que revivieron, ahora son uno. Retrocedí horrorizado. ¿Qué hiciste, Elena? Ella se llevó una mano al pecho. Lo que tú también harías por amor. Entonces algo cambió en su rostro. Sus pupilas se dilataron, sus labios se torcieron en una sonrisa antinatural, y con una voz que no era la suya dijo, «Te dijimos que era tu turno». Corrí al baño y me encerré. A través de la puerta escuché pasos, susurros, golpes, y esa voz multiplicándose, repitiendo una y otra vez mi nombre. «Francisco, ven con nosotros, renace». Me tapé los oídos, temblando, hasta que el ruido cesó. Cuando salí, la casa estaba vacía. No quedaba rastro de Elena, solo el eco de esas palabras grabadas en mi cabeza. Esa noche encendí la cinta una vez más. En los últimos segundos del video, cuando la imagen ya se desvanecía, apareció una fecha, 17 de junio, mañana, y una frase final, escrita en tinta roja. Último sujeto pendiente, Francisco Silva. El nombre escrito en tinta roja seguía en mi mente. Último sujeto pendiente, Francisco Silva. Esa frase se grabó en mi cabeza como un eco que no me dejaba respirar. No era una amenaza, era un anuncio, una promesa de que yo sería el siguiente en esa cadena maldita. Esa noche no encendí ninguna luz, solo me senté frente a la ventana, observando la oscuridad del jardín. El aire olía a tierra húmeda, y bajo la tenue claridad de la luna, pude ver algo moverse entre los arbustos. Primero una sombra, luego dos, una figura alta y una más pequeña, que se acercaban a la casa lentamente. No tuve que adivinar quiénes eran, Elena y Daniel. Sus siluetas caminaban lado a lado, como dos amantes salidos del infierno. Me levanté despacio, sintiendo cómo la sangre me hervía entre el miedo y la rabia. No iba a correr, no esta vez. Fui al taller y tomé una linterna, una cruz vieja que había pertenecido a mi madre y una botella de alcohol. Si iban a entrar, los esperaría. A las 3 de la mañana, el reloj de la sala se detuvo. Un silencio espeso se apoderó de la casa. Entonces, la puerta principal crujió lentamente. Un viento gélido recorrió el pasillo. La llama de la vela titiló, y ahí estaban. Elena dio un paso al frente. Su piel estaba pálida, como cera. Sus ojos ya no eran los suyos. Daniel se mantenía detrás, con una expresión que mezclaba tristeza y algo mucho peor, compasión. «Mamá», dije apenas en un susurro. Ella sonrió débilmente. «Ya no soy solo tu esposa», respondió. «Somos muchos ahora». Avancé un paso. «¿Qué quieres decir?» Aguirre nos unió. Su voz sonaba lejana, como si hablara desde un pozo profundo. «Somos lo que queda de los cuerpos vacíos, las almas rechazadas». Daniel se acercó despacio. «No tengas miedo, papá. Tú también puedes volver». «¿Volver a qué?», grité. «Ustedes están muertos». «No», dijo él con una calma espantosa. «Estamos más vivos que nunca». Su sombra se proyectaba sobre el piso, alargándose hasta tocar mis pies. Y entonces supe que ya no había Daniel. Solo quedaba la cosa que se lo había llevado. Elena extendió la mano. «Ven con nosotros, Francisco». Aguirre lo intentó, pero falló. «Contigo será distinto. No pienso ser parte de eso. Tú lo pediste», susurró ella. «Cada noche, frente a la tumba de nuestro hijo, pedías verlo una vez más.
Nosotros solo escuchamos. Las lágrimas me brotaron de golpe. Yo pedí verlo, no traer el infierno a mi casa. Entonces Daniel habló, y su voz ya no era la suya. Era más profunda, más grave. El infierno no vino, padre. Siempre estuvo aquí, en tu deseo, en tu culpa. Dio otro paso. El suelo crujió bajo su peso. Yo levanté la cruz con una mano y el alcohol con la otra. No des un paso más. ¿Aún crees en eso? Se burló. Las cruces son para los que temen morir. Tú ya estás marcado. Y antes de que pudiera reaccionar, las luces se apagaron. El silencio se volvió absoluto. Solo escuchaba mi respiración entrecortada. Encendí la linterna. Nada. Elena y Daniel ya no estaban frente a mí. Un susurro surgió detrás. Papá. Me giré de golpe, pero no vi a nadie. Solo el reflejo en el espejo del pasillo. Y allí estaban los tres. Elena, Daniel, y detrás de ellos, una docena de rostros deformes, mirándome con ojos vacíos. El cristal empezó a agrietarse desde dentro. Golpeé el espejo con la cruz. El vidrio se hizo trizas, y de entre las grietas surgió un aliento gélido, como si el mismo aire del cementerio escapara de ahí. ¡Basta!, grité, pero las sombras avanzaron, cubriendo las paredes, trepando por el techo, acercándose como una ola oscura, y entonces escuché algo distinto, una voz que sí reconocí, la verdadera voz de Daniel. Papá, no los dejes ganar. Por un instante creí verlo, su verdadero rostro, pálido, asustado, atrapado detrás de la sombra que lo dominaba. Hijo, susurré, ¿qué debo hacer? Libéranos. La botella cayó de mis manos. La rompí contra el suelo, empapé el trapo que envolvía la cruz y encendí una cerilla. Las llamas subieron, altas, temblorosas. Elena retrocedió. Daniel gritó, una mezcla de furia y dolor, y el fuego comenzó a propagarse. Las sombras se deshicieron como humo. Los gritos llenaron la casa, voces que no eran humanas, que venían de todas partes. No puedes matarnos, ya somos parte de ti. El fuego rugía y yo solo recé. Recé con una fe que creía perdida. El techo empezó a crujir, las paredes se ennegrecieron, el espejo ardía, reflejando formas que se retorcían. Y entre las llamas vi a Daniel una última vez. Su rostro volvió a ser el del muchacho que había criado. Me miró con lágrimas en los ojos y dijo, «Gracias, papá». El fuego lo envolvió, y cuando intenté acercarme, una explosión me lanzó contra la pared. Todo se volvió blanco. Desperté 3 días después en el hospital. Habían encontrado los restos de la casa calcinada. No había cuerpos, solo cenizas. Un policía me interrogó, pero no supe qué decir. Les conté que hubo un incendio, que mi esposa y mi hijo estaban adentro, nada más. Ellos asintieron con esa mirada de compasión que se reserva a los locos. Pero yo sé lo que vi, lo que sentí, y cada noche, cuando el viento sopla contra mi ventana, escucho su voz, lejana, casi un suspiro. No olvides lo que pediste. A veces me despierto sudando, con la sensación de que alguien está sentado al pie de mi cama, una sombra, inmóvil, que me observa en silencio. Y cuando abro los ojos por completo, ya no hay nadie. Pero sobre la mesa de noche, siempre encuentro la misma frase, escrita en ceniza. Renacer no terminó. Creí que el fuego lo había purificado todo. Creí que aquella noche, entre los gritos y el humo, el infierno se había cerrado para siempre. Pero el infierno no se apaga con fuego, solo cambia de rostro. Pasaron 3 meses desde el incendio. Vivía en una pequeña casa alquilada cerca del mar, lejos de la ciudad, lejos de todo. El médico decía que las heridas del brazo cicatrizarían con el tiempo, pero que las de la mente, quizás nunca. Yo fingía estar mejor, sonreía, hablaba poco, dormía mal, y cada noche, antes de dormir, miraba al horizonte y murmuraba, «Daniel, Elena, descansen». Pero la paz no vino. Una madrugada, recibí un sobre bajo la puerta, sin remitente. Dentro, una hoja mecanografiada. El proyecto Renacer sigue activo. Hay alguien que lo continúa en tu nombre. Debajo, una dirección. Laboratorio Clínico Santa Elvira. No debía ir, pero fui. El lugar estaba en la zona industrial, en un edificio gris y anodino. Afuera un cartel con letras nuevas. Instituto Aguirre. El nombre me atravesó como una aguja. El fantasma del médico seguía vivo, al menos en sus obras. Entré fingiendo ser un paciente,
Un guardia somnoliento apenas me miró. El pasillo olía a desinfectante y silencio. Una enfermera me condujo a una sala vacía. En la pared, un póster. Renacer no es volver del pasado, es vencer a la muerte. Me recorrió un escalofrío. Era el mismo lema que vi en los archivos del antiguo laboratorio. Esperé casi media hora hasta que una puerta se abrió, y entonces lo vi. Un hombre de unos 30 años, bata blanca, gafas rectangulares, expresión tranquila. Pero sus ojos, había algo en su mirada que me resultó insoportablemente familiar. «Señor Silva», dijo con voz suave, «¿me conoce? Todos aquí conocemos su historia. Sin usted, esto no existiría». Fruncí el ceño. «¿Quién es usted?» «Mi nombre es Samuel Aguirre, el hijo del doctor». Me quedé helado. «Su padre destruyó vidas», le dije. «Mi padre cambió el mundo», replicó. «Solo que el mundo aún no está listo para entenderlo». Me invitó a sentarme. Sobre la mesa había carpetas, fotografías, diagramas anatómicos. «Usted fue el sujeto designado como 09D», explicó con serenidad. «El último experimento de mi padre. Eso es mentira. No, su sangre, su ADN, su memoria, fueron analizados cuando estuvo en el hospital. Usted es el eslabón final». Me levanté de golpe. «¿Qué están haciendo aquí?», continuando lo que su esposa empezó. Mi garganta se cerró. «¿Elena?». Ella creía en el proyecto. Antes del incendio nos envió muestras, instrucciones, incluso parte de los archivos originales. El suelo pareció moverse bajo mis pies. «Elena, hasta en la muerte me había traicionado». «No puede ser», murmuré. «Ella murió». «Nadie muere del todo, señor Silva», respondió Samuel. «No cuando tenemos su código genético». Abrió una carpeta y me la mostró. Fotografías de frascos, tubos de ensayo, células bajo microscopio. En una de las imágenes reconocí algo que me hizo tambalear. Mi propia firma. Esto es una falsificación». «No, usted firmó estos documentos cuando estuvo sedado. Lo hizo ella por usted. ¿Qué quieren de mí?». Samuel sonrió apenas. «Su cuerpo, su mente. El ciclo debe completarse». Sentí una presión en el pecho, un mareo repentino. Me costaba respirar. Intenté dar un paso atrás, pero las piernas no respondieron. Samuel me observaba con frialdad. «El aire, señor Silva. No intente resistirse». El gas invisible llenaba la sala. Mi visión comenzó a nublarse. Antes de perder el conocimiento, escuché su voz, suave, casi paternal. «Tranquilo, pronto volverá con ellos». Desperté atado a una camilla metálica. La luz blanca del techo me cegaba. A un costado, monitores que registraban mis signos vitales. Y frente a mí, un tanque de vidrio lleno de un líquido espeso. Dentro, un cuerpo. Era mío, mi rostro, mis cicatrices, mi cuerpo inmóvil flotando en esa sustancia. El corazón me dio un vuelco. «¿Qué demonios es esto?», grité. Samuel se acercó. «Usted lo llamó pecado. Nosotros lo llamamos perfección». «Suélteme». «Lo siento, no puedo hacerlo. Su esposa quiso que esto continuara. Dijo que solo así descansaría». «Está muerta». «No», corrigió. «Ella vive en el núcleo del sistema. Su conciencia fue transferida. Habla con nosotros». Activó un panel. Una voz salió del altavoz. Era Elena, suave, melancólica, como si viniera desde otra dimensión. «Francisco, no tengas miedo. Pronto volveremos a estar juntos». Mis ojos se llenaron de lágrimas. «¿Qué te hicieron, Elena?». «Lo que debía hacerse. No hay muerte, solo cambio. Acepta tu lugar». Intenté soltarme. Las correas cortaban mi piel. Elena seguía hablando, su voz fundiéndose con el zumbido de las máquinas. «Él te está esperando, amor. Daniel te necesita». Samuel ajustó una perilla. El líquido del tanque empezó a burbujear. Mi cuerpo, mi copia, mi reflejo, abrió los ojos. Eran negros, completamente negros. El pánico me invadió. Samuel se giró hacia mí con serenidad científica. «Tranquilo, solo será un momento». El monitor comenzó a pitar. La copia movió los labios. Y con mi propia voz dijo: «¿Estás listo para renacer, papá?». Con un esfuerzo desesperado, logré soltar una mano. Tomé un instrumento del suelo, una tijera metálica, y corté las otras correas. Salté de la camilla, tropezando, aturdido. Elena gritó desde los altavoces: «No lo hagas, Francisco. Él es tú». «Precisamente por eso», grité. Golpeé el panel de control. Las luces parpadearon. Las alarmas comenzaron a sonar. El tanque se agrietó.
El líquido se derramó. La copia se agitó violentamente, intentando salir. Antes de que pudiera hacerlo, lancé una silla contra el vidrio. El contenedor estalló. El cuerpo cayó al suelo, inerte, empapado. El silencio fue absoluto. Solo mi respiración, temblorosa, llenaba la habitación. Samuel me miró horrorizado. «¿Qué has hecho?» «He puesto fin a tu maldito proyecto». Corrí hacia la salida. Antes de cruzar la puerta, escuché por última vez la voz de Elena, ahora distorsionada. «Francisco, todavía estás marcado. No puedes destruir lo que ya eres». Cuando volví al coche, el cielo comenzaba a clarear. Me miré las manos. Tenían manchas oscuras, diminutos hilos de ese líquido. Intenté limpiarlas, pero el color no se iba. Al encender el motor, el radio del coche se encendió solo, y una voz familiar, mi voz, dijo con calma: «Nos veremos pronto». El camino de regreso fue una pesadilla. Cada sombra en la carretera parecía moverse. Cada reflejo en el vidrio me devolvía un rostro que no era del todo mío. El sonido del motor se confundía con mi respiración agitada. Intentaba convencerme de que todo había terminado, que el laboratorio se había incendiado tras mi huida, que aquel cuerpo, mi réplica, había sido destruido. Pero en el fondo lo sabía. Nada terminó esa noche. Elena tenía razón. Estaba marcado. Cuando llegué a la cabaña junto al mar, el cielo ya estaba oscuro. Abrí la puerta y el olor a humedad me golpeó. El silencio era absoluto, roto solo por el ruido distante de las olas. Encendí una vela y la apoyé sobre la mesa. La llama titiló, como si el aire se resistiera a mantenerse quieto. Fui al baño para lavarme las manos. El líquido oscuro que había quedado después del incidente aún manchaba mi piel, pero al abrir el grifo, el agua salió turbia, roja. Retrocedí, asqueado. Entonces lo vi. Mi reflejo en el espejo parpadeó, solo que yo no lo había hecho. El reflejo sonrió. «Ya no puedes separarte de mí, papá». Mi corazón dio un salto. «No eres real. No lo fui la primera vez, pero ahora sí». Golpeé el espejo con el puño, rompiéndolo en 1000 pedazos. El reflejo se multiplicó, miles de pequeños yo mirándome desde cada fragmento. Y todos rieron al mismo tiempo. Salí del baño tambaleándome, con la respiración entrecortada. En la sala, la vela se había apagado sola. Encendí la linterna del teléfono, y la luz iluminó algo en la pared. «Renacer termina esta noche». Las letras estaban hechas con hollín, aún humeaban, y debajo, trazado con una mano temblorosa, había un símbolo que reconocí del laboratorio, un círculo con una espiral en el centro. Mi pecho empezó a doler, un ardor interno, como si algo latiera bajo la piel, queriendo salir. Me abrí la camisa. Sobre el esternón, donde antes no había nada, se dibujaba lentamente la misma espiral, no pintada, marcada. Caí de rodillas. El dolor me doblaba. Sentía el corazón latir en otro ritmo, más rápido, más profundo, como si algo dentro de mí intentara apoderarse del compás. Entonces, escuché la voz de Elena, no desde un recuerdo, sino desde dentro de mi cabeza. «No luches, Francisco. Es inútil. Ya somos parte de ti. Sal de mi mente», grité. «No, vinimos a quedarnos, todos nosotros». Miles de susurros se mezclaron, voces sin cuerpo que resonaban en mi cráneo como un enjambre. Me tapé los oídos, pero seguían allí repitiendo lo mismo. «Renacer, renacer, renacer». Corrí hasta la puerta, pero no se abría. El picaporte estaba frío, pegajoso, como si hubiera sangre coagulada sobre el metal. Empujé con fuerza. Nada. La casa entera parecía respirarme encima. Las paredes se estremecían, los tablones crujían. De repente, una ráfaga de viento barrió la habitación y las velas encendidas, no recordaba haberlas prendido, comenzaron a derretirse al unísono. La llama formaba un círculo de fuego en el suelo, y dentro de él, el aire ondulaba como si algo invisible intentara materializarse. «No», susurré. «No otra vez». La figura emergió lentamente, alta, encorvada, con el rostro oculto por sombras, pero su voz era mía. «¿Pensaste que podías escapar, Francisco?» Retrocedí hasta chocar con la pared. El calor del fuego aumentaba, el humo me nublaba la vista. «No eres real», repetí aunque ya no estaba seguro. «No, pero tú tampoco». Dio un paso hacia mí. El suelo vibró. Y por primera vez comprendí la verdad.
No había destruido a mi copia. Yo era la copia. El verdadero Francisco había muerto en aquel laboratorio, cuando Samuel me dejó inconsciente. El hombre que había huido era el resultado del experimento, con mis recuerdos, mi voz, mi dolor. Un cuerpo vacío lleno del residuo de algo más. La figura sonrió. ¿Ahora lo entiendes? Sentí una ráfaga de calor subir por mi brazo. La marca en mi pecho brillaba como un hierro al rojo vivo. La voz de Elena volvió dulce y terrible. Completa el ciclo, amor. El fuego te liberará. La casa temblaba. Las llamas se extendían por el suelo, trepando por las cortinas, envolviendo las paredes como una lengua viva. El humo quemaba mis pulmones, y entre el caos escuché a Daniel. Papá se acaba con todo. Me arrastré hasta la cocina. Había guardado una lata de queroseno. La abrí con las manos ensangrentadas y la vertí sobre el piso. El fuego se avivó, rugiendo como una bestia. La figura se acercaba, lenta, implacable. ¿Crees que puedes destruir lo que eres?, dijo con mi voz. No puedes quemar tu sombra. No, respondí con un hilo de aire, pero puedo arder con ella. Levanté la lámpara encendida y la lancé contra el suelo. El estallido fue inmediato. El fuego me envolvió, brillante, devorador. Grité, pero ya no de miedo. Era rabia, dolor, redención. Las voces se fundieron en una sola, gritando conmigo, hasta que el sonido se perdió en el rugido de las llamas. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando abrí los ojos, el techo había desaparecido. Sobre mí, un cielo negro sin estrellas. La casa era un esqueleto humeante. El fuego aún ardía en torno al círculo, pero ya no dolía. Delante de mí, 3 figuras: Elena, Daniel y yo mismo. Los 3 sonreían. Ya terminó, dijo Elena. No hay muerte, papá, añadió Daniel. Solo renacer. La oscuridad me envolvió. Dicen que cuando el cuerpo arde, el alma se libera, pero a veces lo que sale del fuego no es un alma. Cuando los bomberos llegaron, la cabaña ya era un esqueleto carbonizado. Las vigas ardían todavía, iluminando el amanecer con un resplandor anaranjado y triste. Entre las ruinas solo hallaron un cuerpo, tendido cerca del centro de lo que alguna vez fue la sala. No se distinguía el rostro, pero una cadena derretida colgando del cuello ayudó a identificarlo: Francisco Silva. El informe fue rápido, burocrático, frío: incendio accidental, víctima encontrada sin vida. No se hallaron más restos. Nadie preguntó más, nadie buscó más, pero el fuego no lo había destruido todo. 3 días después, en un hospital rural a 20 kilómetros de allí, un hombre fue ingresado por un pescador. Lo encontró flotando cerca de la orilla, desnudo, cubierto de ceniza. Respiraba, pero no recordaba su nombre. Cuando despertó, lo primero que dijo fue: «No sé quién soy». El médico lo llamó el hombre del incendio. Tenía la piel marcada por quemaduras, pero los ojos... Dios, esos ojos, grises, profundos, como si hubieran visto cosas que ningún humano debía ver. No hablaba mucho, solo se quedaba mirando por la ventana, observando el humo que todavía se levantaba en el horizonte. «Debe haber tenido suerte», comentó el enfermero. «O algo más», respondió el doctor, sin poder explicarse por qué el corazón del paciente latía con 2 ritmos distintos. Las semanas pasaron. El hombre comenzó a recuperarse, físicamente al menos. Los médicos intentaban ayudarlo a recordar su pasado. Le mostraban objetos, fotografías, palabras sueltas. Un día una enfermera entró con una cruz ennegrecida que los bomberos habían encontrado entre los restos de la cabaña. Apenas la vio, el hombre se estremeció. Sus ojos se nublaron. «¿La reconoces?», preguntó ella. Él la tomó entre las manos. El metal aún olía a humo. «Fuego», murmuró. «Renacer». La enfermera se apartó, incómoda. Esa palabra no aparecía en ningún informe, pero desde que el paciente la pronunció, comenzaron a pasar cosas extrañas. Las luces del pasillo parpadeaban cuando él estaba despierto. Los monitores cardíacos cambiaban de ritmo, como si se sincronizaran con su respiración. Y a veces, cuando dormía, hablaba. Susurros bajos, fragmentados. «No somos uno, somos muchos». Una noche, la enfermera de turno lo vio de pie frente al espejo del baño. Tenía los ojos abiertos, pero parecía dormido. Su reflejo no se movía igual. Mientras él inclinaba la cabeza hacia un lado, su reflejo sonreía. La mujer gritó. Él despertó de golpe.
No recordaba nada. Al día siguiente, los médicos decidieron trasladarlo a un centro psiquiátrico en la capital, pero nunca llegó. La ambulancia apareció abandonada en una carretera costera. El conductor estaba vivo, aunque en estado de shock. Solo alcanzó a decir una frase. Se levantó y salió caminando entre las llamas. Mientras tanto, en la ciudad, una noticia menor pasó desapercibida. El Instituto Aguirre había sido reabierto bajo otro nombre. Nadie sabía quién financiaba el proyecto, pero los empleados eran los mismos. Una enfermera nueva, llamada Laura, escribió un informe interno semanas después. Hoy conocí al nuevo director. Tiene una mirada que me resulta familiar. Dice que su nombre es Francisco Silva, pero según los registros, ese hombre murió en un incendio. Francisco, si es que seguía haciéndolo, caminaba por los pasillos del instituto con paso tranquilo. El personal lo respetaba, lo temía, pero nadie sabía de dónde venía ni cómo había llegado allí. Pasaba horas frente a una gran pecera circular llena de líquido translúcido. Dentro flotaban 3 cuerpos: un hombre, una mujer y un joven, su esposa, su hijo y él mismo. Hablaba con ellos en voz baja, como si pudiera escucharlos. Ahora descansan, decía, pero el fuego fue solo el principio. A su alrededor, monitores mostraban señales vitales. Los 3 cuerpos respiraban lentamente. Uno de los técnicos juró haber visto al joven abrir los ojos por un segundo, pero cuando lo comentó, Francisco sonrió. A veces el alma tarda en acostumbrarse, respondió. Esa noche en su oficina escribió en un cuaderno de tapas negras las últimas páginas del diario de Daniel, rescatadas del incendio, estaban pegadas dentro. Debajo, agregó su propia nota. El fuego no destruye, purifica. Lo que ardió en mí no fue carne, sino frontera. Ahora lo entiendo, hijo. La muerte no es un final, sino una puerta. Y yo ya crucé. Cerró el cuaderno y lo dejó sobre el escritorio. En la tapa escribió con tinta roja una sola palabra: renacer. Luego apagó las luces y se dirigió al laboratorio principal. El líquido de los tanques comenzó a burbujear. Elena movió los dedos. Daniel sonrió bajo el agua. Y la voz de Francisco, serena y múltiple, llenó la sala. Bienvenidos de nuevo, familia. Al amanecer, los vecinos del barrio industrial reportaron una leve vibración como un temblor. Nadie se alarmó, pero en la costa, el mar comenzó a hervir por unos segundos, y cientos de peces muertos flotaron en la superficie. Esa misma tarde, un niño jugando en la playa encontró una botella negra chamuscada que el oleaje arrastró hasta la orilla. Dentro, una nota. Las letras casi ilegibles decían: la llama sigue viva. Dicen que el fuego purifica, que nada sobrevive a su abrazo. Pero el fuego no destruye la memoria, solo la transforma. Yo desperté en oscuridad, sin dolor, sin tiempo. Un pulso lento recorría mi cuerpo, como si algo me recordara cómo respirar. No sabía dónde estaba, ni quién era. Solo una voz, distante pero conocida, repetía en mi mente: renacer no terminó. Abrí los ojos. Estaba en una sala blanca, silenciosa, rodeado de tubos, cables y pantallas. El aire olía a metal y desinfectante. Mi cuerpo no era exactamente mío. Había cicatrices nuevas en lugares imposibles, y cuando toqué mi pecho, sentí la espiral marcada, aún caliente. Pasaron horas, o días, no lo sé, antes de que entrara alguien. Un hombre joven, con bata blanca, gafas redondas y una calma casi antinatural. «Buenos días, señor Silva». Su voz me heló la sangre. «¿Samuel?», pregunté. «Samuel murió en el incendio. Yo soy Daniel». No podía ser. Daniel estaba muerto. Daniel había ardido frente a mis ojos. Pero ahí estaba, de pie, respirando, con el mismo brillo en los ojos, aunque detrás de esa mirada había algo más, algo que no pertenecía a mi hijo. «No entiendes aún, ¿verdad?», dijo él sonriendo con tristeza. «No soy solo Daniel. ¿Qué eres entonces?». «Soy el eco». Caminó hacia mí y me mostró una tableta encendida. En la pantalla un registro del proyecto Renacer, diagramas, fechas, imágenes de laboratorio. Mi nombre encabezaba cada documento, y al pie de todos, una firma idéntica a la mía. «Tú terminaste el trabajo, padre», dijo Daniel, «o al menos una parte de ti». «Eso es mentira. Yo destruí todo». «Destruiste el fuego, pero no la semilla». Se inclinó, quedando frente a mí.
Nos copiaste a todos. Mamá, a mí, incluso a ti mismo. Eso no puede ser. Sí puede, replicó él con voz tranquila. Porque lo deseabas. Porque no soportabas perder. Sus palabras me golpeaban como cuchillas. Recordé los días de llanto junto a la tumba de Daniel, las noches en que rogaba a Dios por verlo una vez más. Quizás sí lo había deseado. Quizás había abierto la puerta sin saberlo. Daniel siguió hablando. El proyecto Renacer no fue creado para vencer la muerte, fue creado para borrarla. ¿Borrarla? Sí, cuando un cuerpo muere, su conciencia deja huellas, vibraciones, un eco. Aguirre descubrió cómo atraparlo, cómo amplificarlo. Hizo una pausa y sonrió. Y tú lo perfeccionaste. Mi garganta se secó. ¿Qué hiciste conmigo? Te devolví lo que querías. Una familia eterna. Me mostró otra pantalla. En ella, imágenes en vivo de 3 tanques llenos de líquido translúcido. Dentro flotaban Elena, Daniel y un tercer cuerpo, yo. Me levanté bruscamente, los cables arrancándose de mi piel. Eso no soy yo, eres tú, repitió, pero sin límites. Eres el molde perfecto. ¿Y tú qué eres? Pregunté temblando. Soy lo que queda cuando los recuerdos se mezclan con la culpa. El Hijo y el Creador. Intenté correr hacia la puerta, pero el suelo comenzó a vibrar. Las luces parpadearon. De los tanques surgieron burbujas, luego grietas. El líquido comenzó a desbordarse, cayendo en cascadas sobre el piso. Elena abrió los ojos dentro del suyo. Su mirada era pura calma. Francisco, ya es hora. Daniel extendió una mano. No luches más, padre. La sala entera se llenó de un zumbido profundo, como si el aire respirara. Mi visión se nubló. El mundo se disolvía. De pronto, todo quedó en silencio. Desperté en un lugar que no conocía. No había paredes, ni suelo, ni cielo, solo una luz dorada y una voz que resonaba en todas direcciones. ¿Qué has hecho, Francisco? ¿Quién habla? Somos lo que tú llamaste renacer. No entiendo. Nos diste vida, pero no un propósito. Nos creaste para llenar tu vacío. Ahora somos ese vacío. Un viento invisible me atravesó. Sentí cada recuerdo, cada lágrima, cada culpa multiplicándose, y entre todo, la risa de Daniel. Mírame, padre. Ya no somos dos. Frente a mí apareció su silueta. Su rostro era el mío, más joven, más limpio, pero sus ojos vacíos. Somos uno. Intenté retroceder, pero ya no tenía cuerpo, solo conciencia. Y entonces lo entendí. El fuego no había destruido mi alma, la había transferido. Yo era parte del sistema. El renacer había ganado. Las luces parpadearon como un corazón latiendo. La voz volvió, ahora dentro de mí. Tu deseo fue verlos de nuevo. Tu castigo es verlos siempre. Vi el rostro de Elena, hermoso y triste, repitiendo una frase como un rezo. Renacer no es vivir otra vez, es no poder morir nunca. Daniel sonrió. Y tú, papá, ya no podrás descansar. ¿Por qué? Susurré. Porque tú fuiste el último experimento. ¿Qué experimento? El alma compartida. Todo comenzó a desvanecerse. Elena y Daniel desaparecieron entre destellos. Mi voz se mezcló con las suyas. Millones de ecos repitiendo lo mismo. Un coro interminable. Renacer, renacer, renacer. Y en el último instante, antes de que la oscuridad me tragara, comprendí el verdadero horror. No había más muerte. No había más cielo. Solo nosotros. Recreados, repetidos, eternos. En algún lugar del mundo físico, una computadora antigua encendió sus monitores. Una pantalla mostró un mensaje simple. Proyecto Renacer. Estado. Activo unidad principal. F. Silva. Sincronización completa. La máquina emitió un leve zumbido. Una voz emergió del altavoz. Profunda, serena, humana. Soy Francisco Silva. Y esta vez, no hay escape. Antes de irte, dime en los comentarios qué te pareció esta historia. ¿Crees que Francisco realmente murió? ¿O que Renacer aún continúa? Quiero leer tu teoría. Y si te gustó este relato lleno de misterio, dolor y redención, suscríbete al canal, deja tu me gusta y cuéntame desde qué ciudad nos estás escuchando. Tu apoyo mantiene viva esta llama, la que nunca se apaga. Soy Francisco Silva, y esta fue mi historia, o, al menos, la parte que recuerdas.